Todos los presentes. En este video voy a exponer el trabajo final correspondiente al módulo formativo de automatismo industrial, el cual lleva por título Automatización de portón eléctrico. En el apartado de CADE podemos encontrar el diagrama de fuerza y el diagrama de mando. En el diagrama de fuerza podemos ubicar lo que es un disyuntor trifásico, dos contactores, un K1 y un K2, K1 que sirve para la apertura y K2 que sirve para el cierre. Un relé térmico F1 que sirve para proteger al motor de sobrecargas y un motor trifásico. En la parte del diagrama de mando podemos encontrar los pulsadores de stop, que son dos, un pulsador de emergencia, los pulsadores de start, la bobina de K1 que sirve para la apertura, el final de carrera S2 que sirve para sacar de servicio a K1 al energizar la bobina de K3, y un temporizador 1 que está programado para 10 segundos, como nos indica en el proyecto, para que después de dicho tiempo comience a cerrar la puerta. También podemos ubicar la bobina de K2 que sirve para el cierre del portón, un final de carrera S1 que sirve para culminar con el circuito, y también hemos añadido adicional a ello un contactor K4 que sirve para reiniciar el circuito, como nos indica en el trabajo final, ¿no? Si cuando la puerta está cerrando, alguien acciona el pulsador de marcha, se abre de nuevo repitiendo el proceso descrito anteriormente. Bueno, vamos a simular el circuito. Presionamos el botón de Start, como vemos se energiza en sentido horario, que nos indica que la puerta se está abriendo, hasta llegar a un final de carrera S2, que detiene la puerta y la mantiene abierta durante 10 segundos, como nos pide en el trabajo final. Transcurrido ese tiempo, lo que va a hacer el temporizador es activar la bobina de K2 mediante su contacto abierto, como podemos observar. Y a la vez se energiza una lámpara de señalización que nos indica que la puerta se está cerrando. Y hasta llegar a un final de carrera S1, que lo que hace es apagar y culminar el circuito, ¿no? Ahora bien, vamos a simular cuando alguien presiona el pulsador de Start nuevamente para que se reinicie el circuito. Se activa el final de carrera y la puerta se mantiene abierta durante 10 segundos, ya que dicho tiempo es lo que nos pide, ¿no? Esperamos a que transcurra el tiempo y se empieza a cerrar. Volvemos a presionar el botón de Start o el pulsador de Start, que reiniciará el circuito. Y como observamos, la bobina de K1 cambia su giro nuevamente y lo vuelve a poner en un sentido horario, que significa que la puerta se está abriendo, ¿no? Y el proceso se vuelve a repetir. Se activa el final de carrera, la puerta se mantiene abierta durante 10 segundos, hasta que se activa el final de carrera S1, que lo que va a hacer, como ya mencionamos, es detener el circuito completamente. Ahora bien, en este apartado de K3, el contacto cerrado lo podemos cambiar por un contacto cerrado del final de carrera S2, que básicamente va a cumplir con la misma función, ¿no? Que es sacar de servicio a K1. Simulamos y presionamos nuestro final de carrera S2. Y como vemos, de igual manera saca de servicio a la bobina de K1, ¿no? Ahora bien, este circuito en particular podemos decir que tiene una falla, porque al momento de reiniciar el circuito, el motor cambia su giro inmediatamente, como lo pueden observar. Y esto lo que genera es que pues el motor desgaste sus rodajes con mayor facilidad, al no darle un tiempo prudente para que por la inercia se detenga, ¿no? Asimismo, vamos a simular lo que es el relé térmico. Como nos piden el trabajo final, debe de detener el motor. Activamos el relé y saca de servicio todo. Y a su vez prende una lámpara de señalización que nos indica que el motor tiene una falla, ¿no? Bueno, respecto al problema de los rodajes del motor, he decidido simular otro plano que cumple con las mismas características, pero a diferencia
del plano ya mencionado, este presenta un temporizador 2, que le va a dar un tiempo prudente al motor para que vuelva a reiniciar la marcha. Simulamos y cumple con todo lo descrito anteriormente. Se energiza la bobina de K1 que abre la puerta hasta el final de carrera S2 que lo saca de servicio. De igual forma, el temporizador se activa durante 10 segundos que mantiene la puerta abierta para que automáticamente la puerta vuelva a cerrarse, ¿no? Y como ya mencionamos, al presionar Start, lo que va a hacer es sacar de servicio a K2 y darle un tiempo prudente para que el motor vuelva a invertir su giro o pueda abrir nuevamente, ¿no? Como vemos, el temporizador se activa, el cual está programado para cierto tiempo y recién vuelve a iniciar la marcha nuevamente. Y en otras palabras también, pues el circuito vuelve a cumplir con la misma función, ¿no? Se activa el final de carrera S2, durante 10 segundos se mantiene la puerta abierta para que después de dicho tiempo empiece a cerrar. Ya con el proceso de cierre y su lámpara de señalización, se activa el final de carrera S1 que culmina con el circuito. Ahora bien, como en el proyecto final se nos indica que tanto la apertura y cierre de la puerta se debe realizar desde dos estaciones, hemos decidido colocar dos pulsadores de start, que ambos básicamente cumplen con la misma función de iniciar la marcha, ¿no? Y también su respectivo pulsador de stop, que de igual manera también corta el circuito. Cualquiera de los dos funciona de igual manera. Ahora bien, vamos a simular lo que es la parada de emergencia con este pulsador Z. Vemos que el motor está girando y por A o B existiera alguna falla y necesitamos presionar la parada de emergencia, lo presionamos y corta el circuito automáticamente. Como dato adicional, los contactos de desactivación como son los pulsadores de stop y el pulsador Z siempre tienen que ir en serie para que cualquiera de ellos pueda cortar el circuito, ¿no? Como podemos observar, cualquiera de ellos tiene que cortar el circuito. Con el stop 1, el stop 2 y el pulsador Z, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque todos están en serie, cualquiera pulsando el stop 1, el 2 o el pulsador Z, se interrumpe la corriente automáticamente, ¿no? Por otro lado, los pulsadores o contactos de activación siempre tienen que ir en paralelo, como podemos observar aquí. Adicional al plano anterior, como ya vimos, presenta un temporizador 2, pero asimismo debe de también presentar los pulsadores de start con doble contacto abierto. El start 1 un contacto abierto por aquí y el otro contacto abierto por aquí. Asimismo el pulsador de start 2, un contacto abierto por aquí y el otro por aquí, ¿no? Ahora bien, procedo a explicar lo que son los contactos cerrados de cada contactor. Este contacto de K1 cerrado sirve para que cuando se energice saque de servicio a K1, ¿no? Este contacto cerrado de K2 sirve para como una medida de protección para que cuando el motor está cerrando no se puede energizar ambos a la vez, ¿no? Este contacto cerrado de K2 aquí que está por encima de Ka1 sirve para sacar de servicio a esta bobina cuando ya ha cumplido su función, que es mantener la puerta abierta, ¿no? Los contactos cerrados aquí de K1 y de Ka2. El de Ka2, que como ya mencionamos sirve para el reinicio del circuito. Al energizarse apaga el motor y le da un tiempo prudente para que éste vuelva a iniciar su marcha, pero en el sentido horario, ¿no? El K1, al igual que el K2 de aquí, sirve como una medida de protección para que tanto sentido horario como sentido antihorario no se energicen simultáneamente. Los contactos de mando que son 3 y 14, como podemos observar de K2, de K2, de Ka1 y de K1. Estos sirven para mantener la bobina del contactor energizada, ¿no? Si no hubiera ellos, en teoría, presionas tu pulsador de start y al momento de dejar de pulsar se detiene o se desenergiza de igual manera tu bobina de contactor.
A continuación voy a continuar explicando el diagrama de espacio y tiempo correspondiente al circuito mostrado anteriormente. En la parte izquierda podemos encontrar los elementos que componen dicho circuito, los cuales son los disyuntores, los pulsadores de stop, los pulsadores de start, el contactor K1 que sirve para la apertura, el final de carrera 2, el temporizador 1 con su respectivo contactor, el contactor 2 que sirve para el cierre, el final de carrera 1, también volvemos a colocar lo que es el contactor 2 para simular el reinicio del circuito. Asimismo colocamos el temporizador 2 que servirá para dicha función, ¿no? Comenzamos con el disyuntor. Este tiene que mantenerse energizado durante todo el tiempo para que el circuito pueda funcionar. Por ello que colocamos una línea continua simulando que se mantiene energizado. Para el pulsador de stop, de igual manera una línea continua que se mantenga energizado, porque si nosotros pulsamos el pulsador de stop, este va a decaer y a la vez va a cortar todo el circuito. Pero no queremos eso y por ello nosotros colocamos la línea continua, ¿no? Para el pulsador de start es otra función ya. Al inicio se mantiene desenergizado. Cuando nosotros lo presionamos por cierto tiempo, lo que se hace es también energizarse la bobina de K1 que es la apertura. En simultáneo ambos. Presionamos Start 1 o 2 y se energiza bobina de K1. Dejamos de pulsar el pulsador de Start. La bobina de K1 se mantiene energizada por sus contactos de mando, ¿no? Hasta que termine de abrirse la puerta y se active el final de carrera 2. Cuando el final de carrera 2 se activa, lo que hace K1 es desenergizarse. Y a la vez de activarse el final de carrera 2, lo que se hace es activarse también el temporizador 1 con su respectivo contactor, en simultáneo. Se detiene el contactor K1, se activa el final de carrera 2 y a la vez se energiza el temporizador 1, ¿no? Que debe estar programado para 10 segundos. Al pasar ese tiempo, deja de energizarse el temporizador 1 y a la vez el K2 comienza a funcionar. La puerta empieza a cerrar. Hasta que llegue el final de carrera número 1, que en todo este tiempo se mantiene energizado, y cuando este se acciona, lo que hace es detener el contactor K2 y acabar con el circuito. Y después vuelve a su posición normalmente cerrado, ¿no? Ahora bien, para simular el reinicio del circuito, lo que nosotros hacemos es volver a pulsar el Start 1 o 2. Al nosotros pulsar en el proceso de cierre el pulsador de Start, lo que hace es dejar de funcionar el contactor K2. Por eso que colocamos nuevamente K2 aquí. Se mantiene desenergizado. Cuando está cerrando y nosotros pulsamos nuestro Start 1 o 2, se detiene automáticamente el proceso de cierre. Y en simultáneo comienza a funcionar nuestro temporizador 2 que servirá para el reinicio del circuito. En simultáneo todos. Se presiona el pulsador de Start, se detiene el proceso de cierre y se energiza el temporizador 2 durante 3 segundos que nosotros hemos programado. Transcurrido ese tiempo, al desenergizarse el temporizador 2, lo que se hace es volverse a energizar la bobina del contactor K1 que vuelve a abrir la puerta. Y se comienza con el circuito ya mencionado anteriormente, ¿no? Termina de abrir la puerta y se acciona el final de carrera 2 que apaga K1, el proceso de apertura, y a la vez inicia con el conteo del temporizador 1 que es durante 10 segundos. Al culminar ese tiempo del temporizador 1 se desenergiza y a la par se vuelve a energizar el K2 que sirve para el proceso de cierre. Hasta que nosotros queramos o hasta que se presione el final de carrera S1 que acaba con todo el circuito, ¿no? Y eso sería todo por la explicación correspondiente al trabajo final del módulo formativo de automatismo industrial. Muchas gracias.